buenas nuevas, muchachones y muchachonas, bienvenidos a un video más. El día de hoy estamos en Memphis, en Egipto. Memphis es la ciudad, la primera ciudad capital antes que el Cairo. El lugar en donde se separó el viejo Egipto del nuevo Egipto. El Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Memphis, donde estamos para ser la primera, la antigua capital de Egipto. Memphis del año 3100 antes de Cristo. Entre el año 3100 antes de Cristo fue la capital de Egipto, antes que el Cairo. El nombre era Mennefer. Mennefer era el nombre original. Precioso, bonito, ¿vale? Ahora son ruinas. Son solo ruinas por la destrucción de las guerras persas, los romanos. Guerras romanas, y tantas guerras que les llegó a Egipto por la misma fama que tenía Egipto por ser fuerte. Pero todo dañado por los persas y por los romanos. Eran salvajes que dañaron Memphis para solamente para hacer más templos, más tumbas. Y acá son ruinas. Son puras ruinas. Esto, bueno, lastimosamente, estas ruinas que tenemos es lo único que queda de Memphis, porque Memphis ya no existe, ¿no? ¿Era ubicado aquí Memphis? No, la tierra, pero los templos, todo saqueado. Esta esfinge de Luxor, todavía de Luxor, por acá Memphis nada más la tierra, ¿dónde está? Todo dañado por la culpa de los persas y los romanos. Ahí una esfinge a la reina Hatshepsut. Hatshepsut. La primera faraona mujer, con barba, era prepotente e imponente, ¿vale? De alabastro, mármol, con una pieza de tierra hecha con la mano. De la estatua del fondo, ahora la vamos a ver, ahora hablamos de ella. Más ruinas, todo ya caído de los templos. Increíble. Aquí había un templo de Ramsés II, Hatshepsut, Akenatón, Nefertiti, Ra, Osiris, pero todo eso. Lo tumbaron, lo dañaron. Mira, Templos, mira que son todas puras ruinas. Qué triste. Los persas, los romanos que dañaron. Qué triste que hayan llegado al punto. Ya no es fértil, ya no se siente la energía de Saqqara y eso. Entonces Memphis y Saqqara fue antes Memphis que Saqqara. Pero la día por lo que pasó, por los persas, los romanos, ahora no hay nada, no hay templos, no hay estatuas. Destruido, mira Ra. Sí, Ra, el sol. Ra, el sol. Osiris. Había ya. Entonces este es Osiris, ¿no? No, Osiris acá no, es Petah, es Ra. Osiris No está Osiris. Es una gran lástima encontrar una ciudad en ruinas. Porque claro, podemos ver al fondo las ruinas. Allá al fondo, el faraón Ramsés II, está al fondo, que tenía 40 mujeres, 140 hijos. Allá ¿Sí? al frente. Vamos a verlo. Ramsés II fue el faraón con más hijos y más esposas en toda la dinastía. Invadió más de un país, guerrero, y tenía tantos templos como el templo de Abu Simbel. Él murió a los 80 años. A los 80 Él quien años. peleaba contra Moisés. Él estuvo 66 años en el mandato, ¿no? Él quien peleaba contra Moisés. Él era el que peleaba contra Moisés, ¿no? Él, No me gustó. no Era te- arrogante, era Sí, era. egocéntrico. Él creía que era un dios. Él creía que era un dios. Por eso, cuando quería cruzar el mar rojo, el mar fue cerrado, él murió. Por eso Hasta mismo, ahora cada vez está en tacto con un castigo para la gente para saber que era mentiroso, que no era un dios, es que el dios nunca muere. claro, Ramsés recibió un castigo muy grande en la vida por el hecho de la arrogancia de decir que era un hombre dios. Los mismos reyes, el mismo Ra le dio a él su lección de vida. Y es el único faraón que ha sido embalsamado de forma mística o de forma natural. Cuando los mismos faraones eran embalsamados por sus propios discípulos, por sus propios trabajos, de alguna forma u otra, su embalsamiento fue completamente místico. Nadie lo hizo. Él fue el dios embalsamiento. Como un castigo. Como un castigo. Él creía que era un dios, y se murió, un dios estaba murido. Porque así demostraba al mundo que no era un dios, porque así quedaba su cuerpo preservado. Incluso hasta ahora se puede ver la momia en el Museo el Museo Internacional de Civilizaciones Egipcias, que lo vimos ayer.
con la barba. Lleva en la mano el bastón del mandamiento. Ven el bastón del mandamiento. A la izquierda adelante, guerrero. Cuando andaba con la izquierda adelante. Siempre con la izquierda adelante. Imponente. Siempre con la imponencia. Guerrero, cuando caminaba, siempre caminaba con la izquierda adelante. La barba, la cobra, la fuerza, lleva en la mano el bastón del mandamiento. También la anatomía, los detalles, los músculos. Ramsés. Aquí podemos ver todas las Ramsés. Este no es Ramsés, sino Cés. No, Ramsés segundo día. Ramsés. Pero no, este ya no es ya Cés, solo Cés. El Ramsés fue. El Ramsés estudió. Ya solo es Cés. Mira, es que mira, oh, me encanta. Rameso. Descendencia de Ra. Qué triste que haya llegado hasta el punto de Memphis, ¿no? Después de que se destruyó Memphis, fue cuando empezaron Cairo. Realmente ya tenían los persas, los romanos. Eso es de Aera, ¿no? Aquí también más ataúdes. Aquí para enterrar a los faraones. Mira. Aquí un ataúd de granito, De granito, rosado, granito rosado, mira esto. bien tallado, bien polido. Bien pulido, grueso, Para enterrar a los faraones. Mira cómo lo pulían acá. Sí, está bien tallado, bien Wow, polido. increíble, ¿eh? Y eso debe pesar. Más o menos ya del imperio Wow. antiguo, Hatshepsut, la primera faraona mujer. la primera faraona mujer. Con la barba era La historia de la faraona Hatshepsut es muy triste. triste, Bien, interesante interesante. y da mucha lección. Con la barba era imponente, era fuerte, Tenía una barba era impotente. puja, salvaje, chingona. Chingona que le gustaba mucho el tiki-tiki. Sí. Me gustaba mucho el tiki-tiki. Tipo hermafrodita. Salvaje. Claro, es una sola pieza, chicos. Entender que De esto abajo, es. de mármol hecho por la mano. La cara humana, la inteligencia, el cuerpo de león, la fuerza. Esta mujer siempre contaba la inteligencia y la fuerza. Con la barba era imponente, era salvaje. Si no, la gente la van a matar. Claro, la gente la mataba. Ella tenía que intentar imitar el poder que los faraones anteriores Para darle tenían. respeto, para Ella era la esposa del faraón Tutmosis. Totmoses II. Cuando él murió, La cosa es que no había hijos. la cosa es que no tenía ningún hijo. Esta mujer ilegal crea un varón ilegal que se llama Tutmosis III. Claro, era el hijo no pródigo, el hijo ilegal, por decirlo así, el hijo que no debía, que no tenía sangre pura. Perfecto. Cuando su marido murió, él llegó al poder. Él se vengó de ella, ¿vale? Él mandó dañar su templo o exordio que Claro, ella... pero ¿por qué se vengó? Porque en el momento en que el Totmoses II falleció, ella utilizó el hecho de que no tenía la sangre pura para meterlo a la cárcel durante 20 años. Y este tiempo en el que ella lo puso en la cárcel durante 20 años, le hizo a ella dar un tiempo para poder mandar como ella deseaba. En el momento en que ella falleció, Cuando ella murió, él llegó al poder. ¿cuánto tiempo estuvo? Él gobernó también como 15 años. Cuando ella murió, él llegó al poder y se vengó de ella porque él mandó dañar, destruir su templo en Luxor, porque ella le maltrató, le metió en la versión de la cárcel 20 años. Claro, madrastra malvada, faraona, y él al momento de tocar el trono del faraón, decidió eliminar toda residencia, toda herida de eso. Le metió en la cárcel 20 años, sin culpa. La culpa que le hizo que la sangre no estaba limpio, porque la madre no era faraón, era madrastra salvaje, brutal, bruja, chingona, malísima. Y es que claro, buscaba como de lugar. Y esta es como reconstruida, ya que estoy viendo acá, ella la reconstruyeron porque esta la destruyeron en el momento, ¿no? Sí, realmente cuando él gobernó, él mandó dañar su cara, sus estatuas, porque ella le maltrató. Sí, porque por ejemplo aquí podéis ver que la cara está intacta, gracias a Dios, pero la parte de las orejas están dañadas, los brazos están dañados. Por la culpa del hijo ilegal que ella le metió en la prisión de la cárcel. Pues bueno, es triste ver, pero es muy bello ver la historia de Memphis, pero es triste ver cómo de una ciudad solo terminaron ruinas, solo terminaron pocas cosas en las que te pueden contar la historia como de verdad lo deseemos.
esto es una forma, un llamado, un interés para poder conocer lo que tienen a su alrededor, para saber conocer nuestras propias culturas entre nuestros países, ayudar a preservar cada tesoro que tenemos sobre la historia, porque la historia es la historia es más costosa que el mismo dinero, que el mismo oro, que las mismas joyas. Es nuestras raíces, y esas raíces hay que cuidarlas. Esto es una lección que nos puede dar Egipto frente a esto, en el que hay que preservar todo lo que nos ama. Ahora vamos a entrar a ver una de las estatuas más grandes de Ramsés II, Ramsés el Grande, por decirlo así. Ramsés II, que tenía 40 mujeres, 40 hijos. 40 mujeres y 140 hijos. Invadió más tu país, tenía tantos templos. Él murió a los 70 años. Oye, ¿qué dimensiones tiene esta estatua? Esta estatua es gigante, ¿eh? Sin contar con las piernas. 20 metros. O hasta más, ¿no? 20 metros. 20 metros. Vamos, tenemos que verla desde arriba. Desde arriba es la mejor forma para verla. Una piedra entera, gigante, de tantas toneladas. La barba de la cobra, la fuerza. Corona del alto y del bajo. El faraón dominaba el alto y el bajo. La barba de la cobra de la fuerza. Lleva en la mano el bastón del mandamiento e imponente. Imponente. Y la barba era falsa. Sí. La izquierda adelante, guerrero. Cuando caminaba, siempre caminaba con la izquierda adelante. Siempre aquí izquierda adelante para imponer su fuerza hacia su pueblo, hacia sus guerreros. A ver, esta mano está rota aquí, si ven que esta mano está quebrada acá. Estaba acá, en el fez, a un templo, pero se cayó a un terremoto. Con la mano rota el pie. Es increíble. Pero entonces la trajeron acá y le hicieron el edificio, ¿no? Perfecto. Anatomía, los detalles, los músculos, las uñas. Es que las uñas, hasta las uñas están. Si ustedes ven las uñas, venga, les muestro por este lado, por acá. Mira las uñas al fondo, como les dan las uñas, mira. Todos los lujos de detalles. Mira la parte de esta, es increíble, chicos. Eso es una estatua grande, es una estatua fuerte. Es una estatua fuerte. ¿Después de cuánto tiempo la trajeron? Más o menos ya hace 80 años. 80 años. Bastante, ¿eh? Oh, esto es impresionante, ¿eh? Omnipresente. Mira la espada. La cabeza con la águila Urus. Y arriba la cabeza de oro. Es decir, era El ojo. un imponente fuerte. Ah, y por protección, ¿no? Sí, perfecto. Era por protección. Sí, la espada con la cabeza de la águila Urus. Claro, él tenía, Aunque aunque Egipto era una civilización muy avanzada y muy fuerte, Sí, cuando caminaba. tenían lo que era pues enemigos, obviamente. Cada faraón tenía sus enemigos. Siria, Entonces por eso mismo es que tendría que llevar su espada consigo mismo por protección. símbolo de la águila Urus. Con símbolo de la... Cuidarle. Bueno, quiero mostrarle aquí para que conozca lo que son las ruinas de Memphis. Esas son las ruinas de Memphis. Como lo ven al fondo están también un tipo de ruinas, y puede que era todo este campo, ¿no? Todo este campo de acá era todas las ruinas. Lo que hicieron es que ya después recolectaron todos los restos, todas las cosas que tenían, y lo organizaron aquí para poder mostrárselo al público, al futuro. Era la capital, con el tiempo ya se colapsó, se derrumbó, porque mira, no hay nada. Sí, ya. Están dañando por los persas y los romanos, pues acá en Memphis no se queda nada más. Claro, lo que Ruinas. estamos ahora solo en una zona ya de reciclaje de historia, ¿eh? Por eso Mira. realmente ya el faraón- Pero entonces él caminaba siempre así, ¿ok? Él caminaba siempre así, ¿sí? Siempre con la izquierda. No hacía así. ¡Wow! Dice que él siempre caminaba de esa forma. Siempre con la pierna izquierda hacia la adelante. izquierda, sí, fuerte. Entonces aquí se nota, aquí te muestra las dimensiones básicas de cómo habría sido su propia estatua. Y esto tenía adornos de oro. Tenía adornos de oro. Claro. Creo que aquí, El nombre de Ra, nuestro hijo de Ra. y creo que estos huecos tenían los oros y las joyas ahí, ¿no? Perfecto, sí, Ra, nuestro hijo de Ra, el sol. Pero mira, el arte. Wow. Wow. Y esto es solo una pequeña parte traída de los templos de Luxor. Imagínense lo que puede llegar a ser, después. Allá hay más columnas, hecho muy alto, No, más pintura. Solo esperen, chicos, es que esperen que vamos a realizar videos allá. Bueno, Sabri, muchas gracias por tu información. Este video ha sido increíble. Tienes una forma de entretener a las personas, de entregar
esa información que te das con pasión. Pasión. Cualquiera que quiera contratar a Sabri, les voy a dejar todos los contactos en este video abajo y no se preocupen, él va a estar siempre dispuesto para darles un tour privado en español como ustedes se lo merecen. ¿Listo? Gracias con mi amigo. Gracias, Sabri. Claudio. Así que cortamos video, muchachos, nos vemos la próxima, hasta luego, nos vemos, chao.